Una odisea de compasión en el corazón del invierno de Alaska. En una gélida tarde invernal, en los vastos y silenciosos parajes de Alaska, un hombre solitario, Warren Pierce, fue testigo de una escena que desafiaría toda su experiencia. Dos lobos, criaturas majestuosas pero aterradoras, no rugían ni mostraban los dientes. En cambio, sus ojos suplicaban, y sus cuerpos esqueléticos temblaban de frío y agotamiento, arañando la puerta de su cabaña como si imploraran refugio. Cuando Warren finalmente abrió, no podía saber que estaba a punto de vivir un momento que cambiaría su vida para siempre. ¿Qué querían exactamente estos lobos congelados? ¿Y por qué buscar el calor de un hogar humano en lugar de la naturaleza que era su hogar? Warren Pierce no era ajeno a los inviernos crudos. Había vivido toda su vida en la remota Alaska, muy familiarizado con temperaturas bajo cero y vientos aulladores. Su robusta cabaña de madera, curtida por los años, era un testimonio de su supervivencia en uno de 1900, los climas más implacables del mundo. Sin embargo, a pesar de su experiencia, nada lo había preparado para la visión que lo esperaba aquella tarde nevada. Había sido un día normal, o tan normal como puede ser en el apogeo del invierno. Warren había cortado suficiente leña para pasar la noche y revisado su pequeño invernadero que sobrevivía gracias a un único calentador. Al caer la noche, se retiró a su hogar, satisfecho de pasar las largas y oscuras horas junto a su chimenea crepitante, con una taza de té caliente en las manos. Fue entonces cuando escuchó un extraño arañazo en la puerta principal, acompañado de suaves gemidos que rompieron el silencio de la noche. Al principio, Warren pensó que era un perro callejero, tal vez uno de los pocos perros salvajes que deambulaban por los alrededores del pueblo. Pero cuando miró por la ventana congelada, su corazón comenzó a latir más rápido. Allí, en su porche, había dos lobos esqueléticos. Su pelaje, antes imponente, estaba enmarañado y cubierto de nieve, y su aliento era visible en el aire helado. En lugar de gruñir o actuar agresivamente, temblaban de frío y agotamiento. Uno de ellos incluso soltó un aullido débil, como pidiendo ayuda. Los instintos de Warren entraron en conflicto con su prudencia. Los lobos eran, después de todo, depredadores salvajes. Pero aquellos animales no parecían amenazantes, parecían desesperados. Contra su buen juicio, Warren tomó una linterna y abrió la puerta cautelosamente. El lobo más cercano dio un paso vacilante hacia adelante, sus ojos brillantes, no llenos de hostilidad, sino de una intensidad suplicante. En ese momento, cualquier miedo que Warren sintiera fue eclipsado por una oleada de compasión. ¿Qué habría llevado a aquellas criaturas a buscar refugio junto a un humano? Y si los dejaba entrar, ¿su acto de bondad traería peligro a su hogar? Así comenzó un encuentro extraordinario entre un hombre solitario y dos lobos salvajes, un encuentro que pondría a prueba la determinación de Warren, desafiaría sus concepciones sobre la naturaleza y lo llevaría a un desenlace que nadie podría prever. Un santuario inesperado. Warren permaneció en el umbral de su cabaña con el corazón acelerado al encarar a los dos lobos. La nieve se arremolinaba a su alrededor, acumulándose en pequeños montículos junto a la puerta. La temperatura había caído muy por debajo de cero y podía ver a los animales temblar bajo su espeso pelaje. Sus ojos grandes y brillantes parecían suplicar por calor y seguridad. Era una visión fascinante e inquietante al mismo tiempo. Depredadores salvajes pidiendo refugio. Aún sosteniendo el picaporte, Warren dudó. El sentido común le decía que invitar a lobos a casa era una idea terrible. Eran salvajes, impredecibles y potencialmente peligrosos. Sin embargo, cuanto más miraba sus expresiones angustiadas, más convencido estaba de que no representaban una amenaza inmediata. Sus cuerpos temblorosos y su postura cansada
Hablaban de desesperación, no de agresión. Con una respiración contenida, tomó una decisión. Apretó los dientes contra el viento cortante, abrió un poco más la puerta y les hizo un gesto para que entraran. Los lobos se miraron, si es que podían mirarse, antes de avanzar cautelosamente, dejando tenues huellas en la nieve. En el instante en que sus cuerpos peludos entraron en contacto con el calor de la cabaña, un temblor pareció recorrerlos, como si finalmente estuvieran soltando la tensión que habían cargado durante kilómetros en el frío. Con elegancia, la dupla cruzó el umbral y se detuvo justo en el centro de la sala. Warren, moviéndose lentamente para no asustarlos, cerró la puerta, aislándolos del aullido del viento. En silencio, rezó para que sus instintos no lo hubieran engañado. Los lobos permanecieron inmóviles por un momento, sus respiraciones pesadas en el súbito silencio de la cabaña. Luego comenzaron a explorar el ambiente con cautela, olfateando los muebles y el pequeño montón de leña cerca de la chimenea. Warren se quedó cerca, observándolos en silencio. Uno de los lobos, un poco más pequeño, con una mancha gris en el lomo, cojeaba ligeramente, apoyándose en la pata trasera derecha. Sus costillas eran visibles bajo el pelaje, señal de una hambruna prolongada. El otro lobo, un poco más grande, tenía una cicatriz en el hocico. A pesar del estado de desnutrición, mantenían una dignidad tranquila, moviéndose sin prisa ni pánico. Warren no pudo evitar sentir un profundo respeto por su salvajismo. Se acercó a la chimenea y echó otro tronco, aumentando el calor. Las llamas crepitantes arrojaron sombras danzantes en las paredes, y la cabaña se llenó de un brillo acogedor. Los lobos centraron su atención en el fuego. Uno de ellos soltó un gemido bajo al acercarse, quizás experimentando por primera vez una fuente de calor similar. A medida que el ambiente se volvía más acogedor, Warren se dio cuenta de que necesitaba resolver el siguiente problema: la comida. Rebuscando en su despensa, sacó un poco de la carne que planeaba cocinar para sí mismo. Se preguntó si era sensato alimentar a los lobos con carne cruda, pero dada su condición, no veía otra opción. De vuelta en la sala, colocó un plato de carne en el suelo y dio un paso atrás. El lobo más pequeño fue el primero en acercarse, olfateando con cautela antes de dar un mordisco vacilante. El lobo más grande pronto se unió a él, y en pocos segundos la comida desapareció. Sus ojos reflejaban alivio y gratitud. A Warren se le apretó el pecho. ¿Cuánto tiempo hacía que no comían? La vida salvaje era brutal, y el frío intenso hacía casi imposible cazar animales débiles o heridos. Después de la comida, los lobos parecían aún más relajados. Warren, manteniendo una distancia respetuosa, se acomodó en una silla cerca de la chimenea. Era consciente del riesgo que corría, pero algo en el comportamiento de los lobos lo tranquilizaba. Estaban exhaustos, posiblemente al borde de la muerte. Habían llegado al punto en que el orgullo y la cautela habían sido reemplazados por el instinto de supervivencia. El simple hecho de permitir su proximidad decía mucho sobre su confianza y sobre su desesperación. Y aquella noche inusual, un hombre y dos lobos compartieron un mismo techo, unidos por un lazo inesperado. Él lo miró, pero permaneció inmóvil, como si sintiera que no había malas intenciones. Con cuidado, Warren colocó la mano en la pata trasera del lobo. Este se estremeció, sintiendo un leve gruñido de dolor, pero no atacó. Había hinchazón, tal vez una lesión antigua o congelación. El tratamiento médico sería arriesgado, pero él no podía simplemente quedarse de brazos cruzados. «Haré lo que pueda», murmuró como si el lobo pudiera entenderlo. De pie, tomó un kit de primeros auxilios del armario, agradeciendo mentalmente por los años en los Boy Scouts. No tenía experiencia veterinaria, pero al menos podía limpiar y vendar la herida.
El verdadero desafío sería si el lobo confiaría en él lo suficiente como para permitirlo. Observando desde la esquina, el lobo más grande se tensó, sus ojos ámbar fijos en cada movimiento de Warren. Percibiendo el delicado equilibrio de la confianza, Warren procedió con extrema cautela. Se arrodilló junto al lobo más pequeño, que temblaba bajo las mantas, y murmuró palabras tranquilizadoras. Si el lobo lo permitía, él podría ayudarlo. De lo contrario, tendría que retroceder. Un movimiento en falso podría despertar los instintos primitivos que aún acechaban bajo su tregua frágil. El lobo más pequeño miró a Warren con una mezcla de aprensión y dolor. Su cuerpo temblaba como si no supiera si debía confiar en aquel humano agachado ante él. Warren dio unas palmaditas en las mantas, esperando convencerlo de que se quedara quieto. Para su alivio, el lobo soltó un gemido bajo y apoyó la cabeza sobre las patas. El lobo más grande permaneció cerca, observando atentamente, listo para intervenir a la menor señal de amenaza. Warren abrió su rudimentario kit de primeros auxilios, una colección desorganizada de vendas, antisépticos y gasas. No lo usaba mucho, excepto para tratar pequeños cortes o ampollas al cortar leña, pero esta era una situación completamente diferente. Se movió lentamente, hablando en tonos suaves, consciente de que el lobo más pequeño podría atacarlo si se asustaba. «Calma, amigo», murmuró, colocando una toalla doblada bajo la pata herida del lobo. Con un hisopo, aplicó antiséptico en la herida. El lobo soltó un leve gruñido, pero no se apartó. La herida no era profunda, pero estaba inflamada, posiblemente una lesión antigua, agravada por el frío y el esfuerzo constante. El corazón de Warren se encogió al pensar en el sufrimiento que aquella criatura había soportado en el implacable invierno salvaje. El lobo más grande circulaba a unos pocos metros de distancia, emitiendo un leve gruñido de preocupación. Warren lo miró y asintió rápidamente. «Estoy haciendo lo que puedo», dijo, como si el lobo pudiera comprenderlo. Sabía que hablar en voz alta podría atraer atención innecesaria, pero esperaba que su tono tranquilo ayudara a mantener la tensión bajo control. Después de limpiar la herida y aplicar un vendaje ligero, Warren examinó cuidadosamente las almohadillas de las patas del lobo. Había grietas y signos de congelación. Usó una pomada suave para calmar la piel irritada antes de envolver la pata con una gasa. Durante todo el proceso, el lobo se estremeció y gimió, pero se mantuvo sorprendentemente cooperativo. Cuando terminó, Warren soltó un suspiro que no se dio cuenta de que estaba conteniendo. «Listo», susurró, retirando las manos despacio. El lobo exhaló por la nariz, un sonido similar a un suspiro de alivio. Warren esbozó una pequeña sonrisa, sintiendo una oleada de empatía crecer dentro de él. Con los cuidados médicos inmediatos resueltos, Warren volvió su atención a la supervivencia básica. Verificó su despensa para ver qué quedaba de la comida que ya había dado a los lobos. Todavía tenía provisiones suficientes para alimentarlos una vez más, pero sus existencias eran limitadas. Si aquellos lobos planeaban quedarse más de 1 o 2 días, él necesitaría un plan para conseguir más recursos, algo nada fácil en el riguroso invierno de Alaska. Decidió salir brevemente para recoger más leña y verificar posibles oportunidades de caza en las cercanías. Vistiéndose con su abrigo y sus guantes, se detuvo en la puerta y miró a los lobos. Ellos lo observaron, pero no hicieron mención de seguirlo. «Volveré pronto», dijo suavemente, tanto para tranquilizarlos como a sí mismo. Al salir, encontró un escenario blanco inmaculado. El cielo permanecía nublado y el viento cortaba a través de sus ropas. Caminó penosamente por la nieve fofa hasta la pila de leña cerca del borde de su propiedad, cargando un trineo con troncos.
De vez en cuando examinaba el horizonte, esperando ver más lobos o cualquier otra señal de peligro. Su mente se llenó de preguntas. ¿Esos dos formaban parte de una manada más grande? Eran lobos solitarios. ¿Y qué pasaría si su manada viniera a buscarlos? Después de cargar el trineo, se detuvo por un momento para observar el paisaje silencioso. La tierra era hermosa, pero también implacable. Imaginó al lobo más pequeño cojeando por aquella vastedad congelada, herido, al borde de la desesperación. El pensamiento reforzó su decisión de ayudar. Ninguna criatura debería pasar por tanto sufrimiento sola. Al volver a la cabaña, encontró a los lobos tumbados cerca de la chimenea. El más pequeño parecía más animado, lamiendo la pata vendada de vez en cuando. El lobo más grande, siempre vigilante, levantó la cabeza al verlo entrar. Warren apiló la leña junto a la chimenea y avivó las llamas, suspirando de alivio al sentir el calor regresar a sus dedos entumecidos. Desenrolló un trozo de carne y lo puso en un plato en el suelo. Los lobos se acercaron cautelosamente, agradecidos por la comida, pero aún atentos a la presencia de Warren. Mientras comían, él reflexionó sobre lo surrealista que era aquella situación. Dos lobos salvajes alimentándose dentro de su cabaña. Sin embargo, no sentía miedo, solo un vínculo creciente forjado por la supervivencia mutua. Horas después, la cabaña estaba en silencio. Warren dormitaba en su sillón junto al fuego. Los lobos descansaban sobre las mantas, levantándose solo para beber agua. Pensó en contactar a un guardabosques o a un especialista en vida silvestre, pero temía que, al hacerlo, los lobos fueran llevados o, peor aún, sacrificados si se les consideraba una amenaza. Decidió esperar un día más. Quizás recuperaran fuerzas y volvieran a la naturaleza por su cuenta. Se sintió culpable al percibir que, en el fondo, quería mantenerlos cerca. Su presencia, por más inusual que fuera, le daba un sentido de propósito. La noche cayó y el viento aullaba afuera. Dentro de la cabaña, el brillo del fuego permanecía firme contra la oscuridad. Warren, inquieto, andaba de un lado a otro. Los lobos lo observaban como si entendieran su confusión. Finalmente se sentó, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. ¿Qué pasaría por la mañana? Los lobos se irían, regresando a la vida salvaje, o se quedarían, profundizando aún más la conexión con aquel humano que les ofreció refugio. Warren no sabía, pero estaba seguro de que los próximos días pondrían a prueba su compasión, su inteligencia y quizás hasta sus propios límites. Un encuentro inesperado en la tormenta. Entonces, el amanecer surgió con una luz pálida sobre la nieve. El calor de la chimenea envolvía a Warren y sus inesperados huéspedes, pero al despertar, notó algo extraño. El lobo más grande ya no estaba junto al fuego. Una punzada de alarma lo golpeó. ¿Habría huido? Un gruñido bajo en la esquina de la sala lo hizo girar la cabeza. El lobo más grande estaba allí, protegiendo al más pequeño con las orejas bajas y el pelaje erizado, pero no miraba a Warren, sino hacia la puerta. El corazón de Warren se disparó. Levantándose cautelosamente, fue hasta la ventana. Afuera, en la penumbra de la mañana, algo se movía en el borde de su propiedad. Contuvo la respiración. Entonces, una silueta emergió detrás de un pino. Warren no solía recibir visitas, especialmente durante el riguroso invierno. Tomó su abrigo y una linterna. Apoyó el oído en la puerta, atento a cualquier sonido. El lobo más grande seguía gruñendo, como si reforzara la advertencia de que había alguien afuera. El lobo más pequeño intentaba levantarse, gimiendo bajito. «Está todo bien», susurró Warren, con la esperanza de calmar tanto a los lobos como a sí mismo. Abrió la puerta solo un poco, y una ráfaga de aire frío entró. Afuera, la figura había desaparecido de vista,
pero las huellas en la nieve rodeaban la cabaña. Warren salió con los nervios de punta. El viento helado le cortaba el rostro y se metió las manos enguantadas bajo los brazos mientras escudriñaba la línea de los árboles. Un movimiento cerca de la pila de leña llamó su atención. Esta vez, su curiosidad luchaba contra la precaución. Quienquiera que estuviera rondando por allí podría estar en apuros o representar una amenaza. Armándose de valor, Warren levantó la voz. «Hola, si necesita ayuda, diga algo». La única respuesta fue el aullido del viento. Dudó, luego avanzó unos pasos, superponiendo sus huellas a las ya existentes. Como nadie respondió, decidió rodear la cabaña para verificar si había señales de intrusión o daños. La nieve crujía bajo sus pies, amplificando cada sonido en el aire helado. Al pasar por la pila de leña, notó marcas recientes en la corteza de un árbol cercano. Cuando se inclinó para inspeccionarlas, una voz repentina lo hizo girar. «¿Están dentro?», preguntó una mujer en un tono bajo y urgente. Llevaba un pesado abrigo con capucha y un pañuelo que le cubría parte del rostro, dejando solo los ojos visibles. Ojos intensos y preocupados que parpadeaban en dirección a la puerta de la cabaña. Warren levantó las manos en un gesto de paz. «¿Quién es usted?», preguntó, intentando mantener la calma a pesar del susto. La mirada de la mujer se estrechó. «Estoy rastreando a esos lobos», dijo como si fuera obvio. «Pertenecen a una manada local. Desaparecieron y los he seguido durante días». La declaración tomó a Warren por sorpresa, despertando en él una mezcla de alivio y desconfianza. ¿Pretendía ella lastimar a los lobos o podría ser una guardabosques, una investigadora? «No es eso», aclaró ella, como si hubiera leído su expresión. «Estoy intentando ayudarlos. Trabajo con un grupo de rehabilitación de vida silvestre. Hemos estado monitoreando esta manada desde hace un tiempo, especialmente a esos dos». Su voz se suavizó con preocupación. «El más pequeño está herido y se separó del grupo. No sobrevivirán solos aquí». El alivio recorrió a Warren, pero la cautela permaneció. «Entonces, ¿por qué no golpeó mi puerta en 1906? Lugar de estar acechando». La mujer desvió la mirada avergonzada. «No sabía cómo reaccionaría usted. La gente puede ser impredecible cuando se trata de lobos». Warren no podía estar en desacuerdo. «Entre», ofreció señalando hacia el interior de la cabaña. «Pero muévase despacio. Están asustados y no quiero que se sientan amenazados». Al guiarla adentro, Warren se preparó para un posible enfrentamiento. El lobo más grande, al sentir la presencia de la recién llegada, gruñó en advertencia, colocándose entre ella y su compañero herido. La mujer se quitó cuidadosamente la capucha y el pañuelo, revelando rasgos cansados pero determinados. Se agachó y extendió las manos, las palmas hacia arriba, en señal de paz. «Hola, grandote», murmuró. «Está todo bien, soy amiga». Su tono era el de un veterinario experimentado o de un cuidador de animales. Poco a poco se acercó, sin quitar los ojos del lobo más grande. Warren observó impresionado cuando la criatura, después de dudar, le permitió acercarse. «Por cierto, mi nombre es Cara», dijo ella por encima del hombro, notando la curiosidad de Warren. «Soy investigadora de campo en el Centro de Vida Silvestre Northridge». La presencia de Cara parecía calmar a los lobos. Ella examinó la pata vendada del lobo más pequeño y asintió, aprobando el esfuerzo de Warren. «Hiciste un gran trabajo limpiando esto», elogió. «Puede que le hayas salvado la vida». Warren soltó el aire que venía conteniendo. «Solo estaba intentando ayudar», dijo en 1900. Voz baja. Cara explicó que la manada de estos lobos había estado siendo estudiada debido a la disminución de su población en la región. El lobo más pequeño, reveló ella, era una hembra joven, probablemente herida por una trampa o una pelea territorial. El lobo más grande era su hermano, prácticamente su única familia.
La dupla desapareció durante una ventisca y el equipo de investigación temía lo peor hasta que Kara encontró sus rastros. Mientras hablaba, los lobos se relajaron visiblemente, como si reconocieran su voz o su olor. Warren sintió alivio, pero también una punzada de tristeza. Percibió que su tiempo con ellos estaba llegando a su fin. Necesitan cuidados profesionales y al final necesitan volver a la naturaleza, pensó. ¿Va a llevarlos a su centro?, preguntó Warren bajito. Kara asintió. Tenemos un recinto donde podemos tratar su pata adecuadamente. Tan pronto como esté curada, los soltaremos nuevamente. Dudó y añadió gentilmente, pero solo si usted está de acuerdo. Al fin y al cabo, están en su propiedad. Warren miró a los lobos. Un extraño nudo se le formó en el pecho. En tan poco tiempo se había encariñado con ellos, pero sabía cuál era la cosa correcta a hacer. ¿Es lo mejor para ellos, verdad? Sí, confirmó Kara. Son criaturas salvajes. Una vez curados, prosperarán al reunirse con la manada. La compasión y la responsabilidad pesaban sobre Warren. Quería mantenerlos seguros bajo su techo, protegerlos de las duras realidades de afuera. Pero entendió que la verdadera libertad y supervivencia significaban dejarlos volver a la tierra que conocían. Él sonrió, tenso. Entonces, hagamos lo que tenga que hacerse, dijo. Ayudaré en lo que pueda. La presencia de Kara cambió la dinámica en la cabaña. Para los lobos, ella era familiar. Alguien cuyo olor y comportamiento inspiraban confianza, aunque todavía desconfiada. Para Warren, ella era la solución a un dilema que él no sabía cómo resolver. Pasaron la noche discutiendo la logística. Warren ofreció su moto de nieve para ayudarlos a llegar al centro más rápido. Kara estaba agradecida. Eso sería perfecto, dijo. Mi camioneta estaba a unos kilómetros de aquí, pero la nieve está demasiado profunda para conducir con seguridad. El plan era que Kara llamara a su equipo por radio al amanecer. Prepararían un recinto seguro en el centro, mientras Warren ayudaría a transportar a los lobos por el terreno nevado. Mientras el sol se escondía en el horizonte, la cabaña brilló suavemente con la luz del fuego. Los dos lobos, ahora más tranquilos, descansaban lado a lado. Los he estado rastreando durante meses, susurró Kara con una mirada tierna. Solían correr con la manada. Había unos 6 en la manada, pero luego perdimos sus rastros durante una ventisca y temí lo peor. Warren removió las brasas de la chimenea, sintiendo una punzada de empatía. Deben haberse separado de alguna forma, dijo. Es un milagro que me hayan encontrado, o que yo los haya encontrado. Kara asintió. Los lobos son muy sociables. Quedarse aislado de la manada puede ser una sentencia de muerte, especialmente para uno que esté herido. Es increíble que hayan sobrevivido tanto tiempo. La conversación fue haciéndose más ligera, hablando sobre la vida de Kara como investigadora, la existencia tranquila de Warren en la cabaña aislada y los desafíos de vivir en condiciones tan implacables. Afuera, el viento había disminuido, dejando una quietud que era a la vez pacífica y aterradora. De vez en cuando, los lobos se movían o suspiraban suavemente, recordando a Warren su presencia y la delicada confianza que habían depositado en él. Antes de dormir, Warren preparó más comida para ellos. Kara, cautelosa pero intrigada, observó su método, impresionada con la calma de los animales a su alrededor. «Hiciste algo increíble», dijo ella, admirada. La mayoría de los lobos estarían aterrorizados o demasiado agresivos para entrar en la casa de un humano así, pero claramente perciben tu buena intención. Warren se sonrojó ligeramente, sin estar acostumbrado a los elogios. No podía dejarlos afuera congelándose, murmuró. Estaban desesperados y yo... Bueno, creo que yo también los necesitaba tanto como ellos a mí. Durante la noche, el viento volvió a soplar con fuerza, aullando alrededor de la cabaña.
La estructura crujía con las ráfagas y la nieve golpeaba contra las ventanas. Warren y Kara se despertaban de vez en cuando para verificar a los lobos, que a pesar del ruido, dormían tranquilamente. El más grande levantaba la cabeza de vez en cuando, las orejas atentas, como si buscara peligro, pero pronto se relajaba, quizás percibiendo que estaba finalmente a salvo. Cuando la mañana llegó, la luz gris se filtró por las ventanas congeladas. Kara se frotó los ojos y bostezó. «Voy a intentar contactar a mi equipo ahora», dijo tomando un radio compacto. Salió a buscar una señal más clara, enfrentándose al frío cortante. Mientras tanto, Warren puso una cafetera a hervir y el aroma fuerte pronto llenó la cabaña. Los lobos se movieron y parpadearon despacio. La pata vendada del más pequeño parecía un poco mejor, aunque todavía estaba hinchada. Warren les ofreció agua fresca, maravillado con lo natural que era cuidar de aquellas criaturas salvajes. Cuando Kara regresó, su expresión mezclaba alivio y urgencia. «Están enviando ayuda», anunció. «2 miembros de mi equipo pueden encontrarnos a unos 5 kilómetros de aquí, cerca de un arroyo congelado. Si logramos llevar a los lobos hasta allí, ellos se encargarán del resto del transporte». Warren asintió. «Entonces es mejor que nos preparemos. La moto de nieve puede llevar a 2 personas y a los lobos si tenemos cuidado». Comenzaron a reunir los suministros y prepararon un trineo improvisado forrado con mantas, para que el lobo herido pudiera acostarse cómodamente. El más grande, aunque desconfiado, pareció entender que era necesario, y solo olfateó el trineo sin protestar. El último desafío fue convencer a los lobos de subir. Warren abrió la puerta de la cabaña a un mundo blanco y resplandeciente. Una ráfaga de viento helado hizo que los lobos se erizaran el pelaje. Kara caminó adelante, hablando en voz baja y usando gestos suaves. El más pequeño gimió cuando fue colocado en el trineo, pero la venda y el ungüento parecían aliviar su dolor, pues no luchó mucho. El más grande saltó solo y se acurrucó protectoramente al lado de su hermano. Con los lobos acomodados, Warren subió a la moto de nieve, y Kara se sentó detrás de él, sosteniendo la radio. El motor rugió, haciendo eco por el paisaje silencioso. A medida que se alejaban de la cabaña, Warren sintió una mezcla de emociones. Parte de él se resistía a dejar aquel refugio donde hombre y lobo coexistieron de forma extraordinaria, pero sabía que esa travesía era esencial para el bien de los lobos y quizás para su propio bien. La larga marcha hacia la esperanza. La moto de nieve avanzaba por el blanco, infinito, su motor el único sonido en un mundo amortiguado por el hielo. Warren guiaba con firmeza mientras Kara vigilaba el trineo. Dentro, los lobos se alineaban juntos, la pata herida del más pequeño encogida bajo él y el más grande manteniéndose protector a su lado. El destino era el arroyo congelado, donde el equipo de Kara los esperaba. El viaje de 5 kilómetros parecía a la vez corto y largo. El sol apenas calentaba el ambiente y el viento fuerte lanzaba agujas de nieve contra la piel expuesta. Kara revisaba frecuentemente su radio. La señal crepitaba, distorsionada por las montañas. «Estarán allí en 1 hora», avisó. «Necesitamos mantener un ritmo constante». Warren asintió, concentrado en guiar la moto entre los montículos de nieve y rocas ocultas. El lobo más grande movía las orejas a cada curva, pero parecía confiar en ellos. 10 minutos después, el cielo comenzó a cambiar. Un banco de nubes grises surgió en el horizonte, señalando una tormenta inminente. Warren se preocupó. Viajar en medio de una ventisca, especialmente con un animal herido, era un riesgo enorme. «Tenemos que acelerar», dijo, girando ligeramente la cabeza para que Kara lo oyera. Ella asintió y le dio una suave palmada en el hombro, indicando que estaba lista. El trineo se sacudía conforme atravesaban el terreno irregular, levantando nieve
sobre los lobos. Ellos gimotearon, pero permanecieron en su lugar, como si entendieran que esa era su mejor oportunidad. El bosque se hizo más denso y la visibilidad disminuyó. Warren redujo la velocidad, desviándose cuidadosamente entre los troncos cubiertos de nieve. Un paso en falso podría derribarlos o dañar el trineo. «Estamos cerca del arroyo», dijo Kara, consultando un GPS portátil. «Si seguimos la línea de los árboles, deberíamos avistarlo pronto». Poco después, salieron a un claro. El arroyo congelado brillaba bajo la débil luz del sol, cubierto por una fina capa de nieve que lo hacía parecer un camino liso y traicionero. «¿Debemos cruzar por aquí?», sugirió Kara. «Mi equipo está en la otra orilla». Warren condujo la moto sobre el hielo, probando su firmeza. Este crujió bajo el peso, pero permaneció sólido. Mientras cruzaban, Warren no pudo evitar maravillarse con la belleza salvaje a su alrededor, el silencio, la inmensidad. Pero las nubes oscuras estaban cada vez más cerca, lanzando una sombra amenazante sobre las montañas. En medio del arroyo, la radio chispeó. «Kara, soy Dan. Nos estamos acercando desde el este, pero la tormenta viene más rápido de lo que esperábamos. Si llega antes, necesitarán protegerse». Kara intercambió una mirada preocupada con Warren. «Recibido, Dan. Estamos cruzando el arroyo ahora. ¿Dónde exactamente estarán ustedes?» «Busquen una marca roja en un pino», respondió la voz estática. «Vamos a montar un refugio allí». Como si fuera una señal, el viento comenzó a aullar, levantando nieve alrededor de ellos. La visibilidad cayó drásticamente y Warren luchó para mantener la moto estable. Los lobos comenzaron a agitarse, sintiendo el cambio en el aire. El más pequeño temblaba, quizás de frío, quizás de miedo. Kara tocó el hombro de Warren. «Solo un poco más», dijo. «Vamos a encontrar esa marca». Alcanzaron la otra orilla, donde los árboles se alzaban como centinelas silenciosas. El viento les cortaba el rostro como cuchillas de hielo. Con la nieve dificultando la visión, Warren entrecerraba los ojos, examinando los troncos en busca de cualquier señal de rojo. Finalmente, a través del torbellino blanco, avistó un leve toque de color en un pino alto. El alivio lo inundó mientras guiaba la moto de nieve en dirección al lugar. Debajo del pino había un refugio improvisado. 2 personas vestidas con ropa de invierno pesada luchaban por fijar las lonas contra el viento implacable. Una pequeña hoguera crepitaba cerca, ofreciendo un punto de calor. Kara saludó y las figuras se giraron, levantando los brazos en saludo cuando la moto de nieve se aproximó. Warren apagó el motor. Kara saltó y comenzó a hablar rápidamente con sus colegas, elevando la voz para hacerse oír por encima del rugido del viento. «Los encontramos», dijo, señalando la moto. «Están débiles, pero estables. El más pequeño tiene una lesión en la pata». Dan, un hombre alto con barba gris, asintió, con el rostro endurecido por el frío. «Vamos a llevarlos a un lugar seguro», respondió su compañera, una mujer baja llamada Nina. Se apresuró a extender mantas gruesas dentro del campamento improvisado. «La tormenta está a punto de alcanzar su apogeo», advirtió, la voz tensa por la urgencia. Con cuidado convencieron a los lobos de salir del trineo. El más grande gruñó bajo cuando Dan se acercó, pero la presencia tranquilizadora de Kara lo mantuvo calmado. El más pequeño, temblando de frío y agotamiento, permitió que Nina lo condujera hasta las mantas. Warren permaneció cerca, atento a cualquier señal de agitación de los animales. Con los lobos protegidos por el calor relativo de las lonas y el fuego, el equipo se concentró en reforzar el refugio para la tormenta que se aproximaba. Dan clavó más estacas en el suelo congelado mientras Nina preparaba suministros para los animales. Un kit de primeros auxilios, vendas estériles y sedantes en caso necesario. Warren, ahora más como un observador, sintió una mezcla de emociones. El alivio de ver a los lobos en buenas manos
se mezclaba con una inesperada sensación de pérdida. Durante días, él los había cuidado solo, creando un vínculo extraordinario. Ahora temía que no lo necesitaran más. Cara percibió su inquietud mientras verificaba la pata herida del lobo más pequeño. «Vamos a garantizar que reciban los mejores cuidados», prometió en tono suave. «Y cuando estén listos, podemos discutir la liberación. Quizás puedas estar allí». Warren sonrió ligeramente y asintió. «Me encantaría». El viento rugía, sacudiendo las lonas del refugio, pero dentro de aquel pequeño campamento a la orilla del arroyo, Warren sentía un calor que iba más allá del fuego. Un calor nacido de la compasión, la cooperación y un nuevo respeto por esas criaturas majestuosas y vulnerables. La prueba de la tormenta y un reencuentro impensado. La tormenta se intensificó, el cielo se oscureció y la temperatura cayó aún más. Warren se quedó en la entrada del refugio, observando los cristales de hielo danzar en el aire como un remolino cruel. Dentro, los lobos estaban tumbados sobre las mantas gruesas, sus respiraciones visibles en el aire helado. La pata herida del más pequeño había sido cuidadosamente vendada y un sedante suave había calmado sus temblores. El lobo más grande permanecía alerta, observando a los humanos con ojos afilados, listo para defender a su hermano si fuera necesario. De vez en cuando emitía un bajo gemido ansioso, siempre que el viento hacía temblar las lonas violentamente. Cara se arrodilló a su lado, revisando los vendajes. «Necesitamos esperar a que pase la tormenta antes de moverlos», dijo. «Viajar ahora sería peligroso tanto para ellos como para nosotros». Warren asintió, aunque la preocupación estaba estampada en su rostro. Quedarse allí significaba depender de un refugio improvisado con solo una pequeña hoguera y suministros limitados. «¿Cuánto tiempo suelen durar estas tormentas?», preguntó Dan, luchando por sujetar una lona que se balanceaba con el viento. «Pueden durar horas o toda la noche», respondió Cara con tensión en la voz. «El clima de Alaska es impredecible». Sin otra opción, se concentraron en hacer el refugio lo más seguro posible. Warren ayudó a Nina a apilar nieve alrededor del perímetro para formar una barrera contra el viento, mientras Dan y Cara fijaban una lona extra para aumentar el aislamiento. Los lobos observaban todo con curiosidad silenciosa, criaturas bípedas corriendo contra la furia de la naturaleza. Entre una tarea y otra, Warren reflexionaba sobre lo surrealista que era aquella situación. Días atrás, él vivía en 1900. Total aislamiento, cortando leña y enfrentando las largas noches solitarias. Ahora formaba parte de un pequeño grupo determinado a salvar a 2 lobos salvajes por quienes había desarrollado un apego inesperado. Su moto de nieve, vieja y desgastada, estaba estacionada en las cercanías, ya medio enterrada por la nieve acumulada. Él lanzó una mirada preocupada al vehículo, consciente de que si la tormenta empeoraba, recuperar cualquier equipo o escapar rápidamente podría volverse imposible. A medida que la tormenta alcanzaba su apogeo, el grupo se reunió alrededor de la modesta hoguera, construida en un agujero poco profundo para impedir que las llamas se apagaran con el viento. El calor era escaso, pero suficiente para mantener las extremidades calientes. Se organizaron turnos para alimentar el fuego con pequeños arbustos recogidos de debajo de los árboles cercanos. Cara verificaba periódicamente al lobo más pequeño. «Está estable», confirmó, exhalando un suspiro de alivio. «Esperemos que su cuerpo logre resistir hasta que reciba atención adecuada». Warren pasó la mano suavemente por el flanco del lobo más grande, un gesto tímido de consuelo. Para su sorpresa, el animal no retrocedió. Al contrario, se inclinó ligeramente contra el toque, como si reconociera la gentileza. «Eres un guerrero», murmuró Warren. «Los dos lo son». Cuando la noche cayó,
El viento rugió aún más fuerte y la temperatura se desplomó. Nadie podía dormir completamente. Era necesario vigilar y asegurar que las lonas no se rompieran. En su turno, Warren notó al lobo más grande rondando inquieto alrededor del más pequeño, que dormía bajo el efecto del sedante. Con un empujón delicado del hocico, el lobo demostraba preocupación, emitiendo gemidos suaves como si dijera: «Estoy aquí, no te preocupes». La escena conmovió profundamente a Warren. En aquel gesto silencioso, él vio paralelos con la compasión y la lealtad humanas. Aquellos animales, muchas veces retratados como depredadores implacables, demostraban un amor genuino, desafiando los estereotipos. Ya era pasada la medianoche cuando la tormenta alcanzó su punto más violento. La nieve caía en capas espesas y el refugio temblaba bajo el impacto del viento. Cara y Nina trabajaban frenéticamente para reforzar el lado más expuesto, mientras Dan daba instrucciones en voz alta. Warren hacía lo que podía, a pesar de los dedos entumecidos por el frío. El lobo más grande gruñía siempre que una ráfaga de viento sacudía la lona. Cara se acercó a él, hablando con suavidad. «Cálmate», susurró, extendiendo la mano despacio. «Solo queremos mantenerte seguro». Finalmente la tormenta comenzó a amainar. El viento disminuyó a un aullido distante y la nieve pasó a caer suavemente. Dan espió desde el refugio con una linterna. «Está amainando», anunció. «Si continúa así, podremos partir por la mañana». Poco a poco, el grupo se permitió un breve descanso. Warren se acomodó cerca de los lobos, sintiendo un calor, no solo del fuego, sino del vínculo silencioso que ahora los unía. Los lobos apoyaron sus espaldas contra un tronco de madera. El más grande estaba inquieto, pero finalmente se tumbó cerca del otro, apoyando la cabeza en las patas. Warren esbozó una leve sonrisa. Era impresionante cómo la confianza podía generarse tan rápidamente, incluso en circunstancias extremas. Él miró al lobo más pequeño, que dormía, admirado por la resistencia a pesar del frío congelante, de la herida y de todo lo que había soportado. Dormía con una expresión casi serena. Warren hizo una promesa silenciosa. «Vas a estar bien. Nosotros nos encargaremos de eso». La noche avanzaba, y cuando la luz gris de la mañana se filtró por las nubes, la tormenta había pasado. Un silencio profundo se apoderó del arroyo. Los vientos habían llegado a la altura de la cintura en algunos lugares, brillando bajo el pálido amanecer. Cara se despertó para verificar su radio, mientras Nina alimentaba los restos del fuego. Warren se sentó, estirando sus miembros rígidos. Los lobos se movieron parpadeando aturdidos. Era hora de ver si conseguían terminar la travesía, una que los llevaría a la curación y finalmente a la libertad. Un viaje inesperado y una familia reunida. La mañana llegó con una quietud inquietante, como si la propia tierra estuviera recuperándose de la furia de la tormenta. La luz del sol se reflejaba en la nieve, creando un espectáculo deslumbrante de blanco y dorado, contrastando fuertemente con la difícil experiencia de la noche anterior. Warren sintió un alivio. La tormenta había terminado, y finalmente podrían seguir adelante con los lobos. Sin embargo, una ansiedad inquietante lo atormentaba. Algo le decía que los desafíos aún no habían terminado. La radio de Cara se encendió y ella respondió con entusiasmo. «Dan, Nina, ¿me oyen? La tormenta pasó. ¿Cómo están?». Hizo una pausa y escuchó. Warren no pudo entender las palabras exactas. Vio que los hombros de Cara se tensaban. Al volverse hacia él, Cara dijo en voz baja: «Dan informa que, aunque el tiempo ha mejorado, tenemos un nuevo problema. La carretera hasta el centro de vida silvestre está bloqueada por ramas caídas y hielo. Están intentando limpiarla, pero puede llevar horas, quizás hasta un día». Warren soltó un suspiro. La noticia le cayó como un peso en el pecho. «Entonces estamos atrapados aquí por un tiempo. Los lobos no pueden viajar a pie con un herido. Y la moto
de nieve no nos llevará hasta allí si las carreteras principales están bloqueadas, dijo él. Kara asintió. Tendremos que esperar hasta que Dan y Nina logren limpiar la carretera. No podemos arriesgarnos a llevar a los lobos por un camino alternativo. La nieve es demasiado profunda y solo los estresaría más. A pesar del contratiempo, el pequeño grupo se mantuvo firme. Alimentaron el fuego, verificaron a los lobos y discutieron cómo manejar la espera. El lobo más grande andaba nervioso, olfateando el aire fuera del refugio improvisado, como si buscara algo familiar. El lobo más pequeño descansaba con los ojos entrecerrados, mejor después del sedante, pero aún claramente adolorido. Kara le preguntó a Warren, ¿crees que sienten que la manada puede estar cerca o están simplemente ansiosos? Él pensó un poco antes de responder. Los lobos tienen instintos poderosos para rastrear a los miembros de la manada. Quizás puedan sentir un olor distante o un territorio familiar, pero después de la tormenta, cualquier rastro puede haberse perdido. Las horas pasaban lentamente. Warren, poco acostumbrado a tanta inactividad, se ofreció a explorar los alrededores en busca de más leña. Kara accedió, siempre y cuando no se alejara demasiado. No se aleje demasiado, advirtió. La nieve es profunda y no queremos que se pierda en caso de que el tiempo cambie. Con ropa de invierno y una pala resistente, Warren se alejó un poco del arroyo. El escenario cubierto de nieve era impresionante pero traicionero. Cada paso se hundía hasta las rodillas, lo que lo obligaba a economizar energía. Aún así, logró juntar ramas caídas para mantener el fuego encendido por una noche fría más. Sin embargo, al regresar, algo llamó su atención. Un conjunto de huellas tenues que se alejaban de la orilla del arroyo. No eran lo suficientemente grandes como para ser de un alce, ni lo suficientemente pequeñas como para ser de conejos o zorros. Su corazón se aceleró, sospechando que podrían ser huellas de lobo, pero serían de sus dos protegidos o de otro animal diferente. La curiosidad lo impulsó a seguir las huellas por un tiempo. El paso parecía desigual, como si el lobo, si fuera realmente un lobo, estuviera herido. Puede ser otro miembro de la manada, pensó. O quizás el lobo más pequeño se haya alejado antes de ser capturado. Las preguntas se amontonaban, alimentando la sensación de urgencia. De repente, una ráfaga de viento levantó la nieve, cegando a Warren por un momento. Cuando él se giró para regresar, percibió un movimiento. Un destello de pelaje gris entre los pinos lo hizo detenerse. Su corazón dio un vuelco. Otro lobo, pensó, observando a la criatura cuidadosamente. «Hola», murmuró, consciente de que parecía absurdo saludar a un animal salvaje, pero sintiendo que ese lobo podría tener algo que ver con los dos que él estaba albergando. El lobo se escondió detrás de un tronco de abedul, acechando con el hocico estrecho y las orejas altas. Irregular, definitivamente un lobo, pero en pésimo estado. Warren se mantuvo calmado, haciendo la misma postura tranquila que había usado con el lobo herido en la cabaña. El tiempo pasó en silencio, hasta que el lobo dio un paso vacilante hacia él. Warren notó que el lobo estaba muy por debajo de su peso, con el pelaje congelado. Parecía exhausto, no de forma sumisa, sino de puro agotamiento. Warren sintió una oleada de compasión. ¿Cuántos lobos estaban luchando por sobrevivir en aquel invierno implacable? Tal vez este era otro miembro de la misma manada. Su idea era reunir a los lobos, así todos tendrían más oportunidades. Pero de repente, el lobo emitió un rugido profundo y, a pesar de parecer débil, mostró los dientes. Warren instintivamente levantó los brazos, las palmas hacia abajo, para mostrar que no estaba armado. «Cálmate», susurró con el corazón acelerado. Los ojos del lobo pasaron rápidamente por él, fijándose en algo detrás de él. Warren miró por encima del hombro, pero vio nada.
solo ramas cubiertas de nieve. El lobo rugió nuevamente y con una agilidad sorprendente para un cuerpo tan flaco, salió disparado hacia el bosque. Confuso y angustiado, Warren recogió la leña que había recolectado y regresó al refugio, con el encuentro aún en su mente. Al llegar, Kara notó la expresión preocupada en su rostro. ¿Todo bien?, preguntó. Mientras él colocaba la leña cerca del fuego, Warren explicó lo que había visto. Kara escuchó atenta, pensativa. Otro lobo solitario, herido o hambriento. Puede ser de la misma manada o de otra, pero no podemos arriesgarnos a seguirlo sin refuerzos. Warren sabía eso, pero no podía simplemente ignorar la situación. El lobo parecía tan desesperado. Kara colocó su mano en el hombro de Warren y dijo suavemente: «Pero ahora necesitamos pensar en los que están aquí. Necesitamos garantizar que ellos se estabilicen primero». El pensamiento del lobo solitario no salía de la cabeza de Warren. Decidió que iría a buscarlo. Kara y Nina dudaron, pero acordaron que él podría salir. «No se arriesgue demasiado», advirtió Kara. «Quédese cerca y mantenga la radio encendida». Warren se preparó rápidamente, poniéndose varias capas de ropa y tomando un kit de primeros auxilios. Cuando él se alejó, el lobo más grande emitió un aullido desolado, lo que hizo que su corazón se acelerara. La tensión era palpable, pero él estaba determinado a ayudar. El cielo púrpura del crepúsculo parecía una advertencia mientras él recorría el terreno. «¡Nevado!». La moto de nieve rugía mientras él seguía las huellas, yendo en dirección a la carretera parcialmente limpia, conforme al informe de Dan. El viento cortante hizo que el motor sonara extraño, en medio del silencio de la naturaleza. Finalmente, él vio un movimiento entre algunos pinos y paró la moto de nieve. Bajó cuidadosamente, tomó su linterna y avanzó con cautela. El lobo apareció, flaco y rascándose las patas. Warren se acercó lentamente, diciendo con calma: «No estoy aquí para hacer daño». El lobo parecía exhausto, con los huesos a la vista, pero había algo familiar en sus ojos. Era el mismo lobo que él había visto antes, aún más débil y desesperado. De repente, otro hombre apareció por detrás de un tronco. Dan, con el rifle colgado del hombro, avisando: «Cuidado, no queremos que ataque». Warren asintió, aliviado por el apoyo. Él se acercó con las manos abiertas, intentando transmitir paz. El lobo débil solo gimió, pero lo miró con una expresión cansada, como si entendiera la ayuda que estaba siendo ofrecida. Finalmente, Warren colocó una manta sobre el lobo y dijo: «Vamos a llevarte hasta tu familia». Dan se movió hacia adelante, y los dos comenzaron a transportar al lobo hasta un trineo improvisado, similar al que Warren había usado para los otros. El lobo estaba débil, pero no resistió. Cuando llegaron al refugio, el lobo estaba más seguro, pero la tensión no disminuyó. La ayuda estaba llegando, pero la batalla por la supervivencia aún estaba lejos de ser vencida. Los lobos tenían jerarquías sociales complejas y no había garantía de que el recién llegado fuera bien recibido. Sin embargo, Warren se aferraba a la esperanza, recordando la devoción que había presenciado entre los dos lobos en su cabaña. Al llegar, el cielo se teñía de tonos lavanda y naranja, una belleza rara que ofrecía un respiro momentáneo del frío cortante. Kara salió apresuradamente a su encuentro, con los ojos muy abiertos por la preocupación. «¿Lo habéis encontrado?», preguntó, con incredulidad en su voz. Warren desmontó y asintió. «Está en mal estado, pero vivo». Juntos guiaron el trineo hasta el refugio. Los dos lobos dentro reaccionaron de inmediato. El más grande levantó las orejas y lanzó un ladrido agudo, mientras que el más pequeño, aún recuperándose, levantó la cabeza confundido. Kara se interpuso entre el recién llegado y los otros lobos, por si acaso. Un tenso silencio llenó el aire mientras Warren y Kara desenrollaban con cuidado la manta que cubría al
Tercer lobo. Al principio, los lobos heridos se mostraron inquietos, ladrando y paseándose. Luego, el recién llegado aulló y miró al lobo grande con intensidad. Hubo un suave gemido suplicante, y la postura del lobo más grande pasó de la agresión a un reconocimiento repentino. Se acercó a la distancia y olfateó al recién llegado con las orejas aplastadas, en señal de empatía. El lobo más pequeño dejó escapar un gemido bajo y se levantó parcialmente sobre sus patas vendadas. Los tres lobos parecían comunicarse en silencio, con gestos que las palabras nunca podrían capturar. Cara exhalando mientras la postura del lobo más grande se relajaba. «Se conocen», murmuró. «Mira, se saludan sin gruñidos ni pelo erizado. Esto es parte de su unidad familiar». Warren sintió una emoción profunda al ser testigo de un momento tan crudo e íntimo entre estos animales salvajes. Se dio cuenta de que se estaba apartando, dejando espacio para que los lobos reafirmaran sus lazos. El tercer lobo, Asepno, a pesar de su debilidad, acarició el hocico del hermano herido, un gesto lento y tierno. El lobo más grande se quedó protectoramente, asegurándose de que todo fuera pacífico. Pronto, los tres se acurrucaron juntos en las mantas, formando una pequeña manada. Sus suaves gemidos y lamidas parecían tranquilizarse mutuamente. «Estamos aquí, hemos sobrevivido», parecían decirse. Para Warren y los demás, fue un momento de asombro colectivo que eclipsó las dificultades de los días previos. «Lo conseguiste», susurró Cara a Warren, mirando solemnemente a su hombro, abrumada por la emoción. «En realidad, todos lo hicimos. Yo solo tenía que intentarlo». El sonido de la radio de Cara interrumpió su ensimismamiento. «La carretera está despejada para un camión. Vamos de camino a su ubicación. 20 minutos como máximo». Todos se pusieron en acción. Los lobos necesitaban un transporte seguro, y con la familia ahora completa, la misión adquirió aún más significado. Warren ayudó a Cara a preparar la cabaña y los lobos para el viaje, aunque se le encogía el corazón al pensar en dejarlos ir. Cuando Dan y Nina llegaron con el vehículo, el grupo trasladó con cuidado a los tres lobos a grandes jaulas acolchadas. El recién llegado opuso más resistencia, pero con suavidad y sedación leve se calmó. La manada reunida mantenía contacto visual a través de la malla de la jaula, con miradas que Warren solo pudo interpretar como confianza y resignación, sabiendo que esto era parte de su recuperación. Bajo el resplandor de los faros, Warren observó en silencio cómo Dan aseguraba las jaulas. La nieve brillaba bajo sus pies, testigo de un momento que se sentía a la vez victorioso y agridulce. «Puedes visitarlos en el centro», dijo Cara. «Necesitarán tiempo para curarse y adaptarse, pero cuando estemos seguros de que pueden manejarlo, los liberaremos en la naturaleza». Warren asintió, con la garganta apretada. «Necesito verlos libres. Pertenecen a la naturaleza». Cara sonrió suavemente. «Es segura de que ellos también estarán encantados de verte». El motor rugió al arrancar y los faros cortaron la penumbra mientras el vehículo se alejaba. Warren sintió una lágrima deslizándose por su mejilla, lágrimas de alivio, gratitud y un dolor inesperado por su partida. Se recordó a sí mismo que este era el resultado correcto, una familia reunida con una segunda oportunidad para sobrevivir. En el silencio que siguió, susurró un último adiós a los lobos, imaginando su aliento humeante en el frío, sus corazones latiendo al unísono con la naturaleza. Volviéndose hacia Cara, esbozó una sonrisa temblorosa. «Gracias», dijo, «por todo». Cara le apretó el brazo. «No, gracias a ti por darles una oportunidad y recordarnos a todos por qué hacemos esto». Un nuevo propósito. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos para Warren. Atrás quedaban los suaves gemidos y los pasos cautelosos que habían llenado su cabaña, de la naturaleza, reemplazados por el silencio. Sin embargo, este silencio ya no se sentía solitario.
En lugar de lobos e incertidumbre, ahora había una sensación de paz y propósito. Por las tardes, Warren se encontraba mirando el horizonte, recordando cada momento que había compartido con los tres lobos. Recordaba la desesperación temblorosa del primer encuentro, la confianza ganada con esfuerzo y el reencuentro final que los unió a todos de una manera que nunca anticipó. Pensar en Salvo ellos, en el centro de ahora vida Silvestre de Cara, le reconfortaba. Con el cuidado y la curación adecuados, confiaba en que pronto regresarían a los bosques nevados que llamaban hogar. Fiel a su palabra, Cara se mantuvo en contacto, enviando actualizaciones y fotos de los lobos, recuperándose en un espacioso recinto, descansando al sol y jugando en la nieve. La pata del lobo más pequeño se estaba curando, y el viaje territorial había hecho que los tres lobos recuperaran sus fuerzas poco a poco. Lo más importante era que los lobos prosperaban como una manada unida, con un vínculo familiar más fuerte que nunca. Warren a menudo imaginaba el día de su eventual liberación en la naturaleza. Se imaginaba de pie al borde de los árboles, observándolos avanzar libres, sanos y juntos. Quizás echaran un vistazo atrás, solo por un segundo, en reconocimiento al hombre que les ofreció calidez y compasión cuando más lo necesitaban. Mientras tanto, Warren volvió a sus rutinas: cortar leña, cuidar su pequeño invernadero y fortificar su cabaña contra el frío implacable. Pero lo hizo con una admiración renovada por la tierra en la que vivía. Donde antes solo veía la dureza de la naturaleza, ahora reconocía una armonía más profunda, un delicado equilibrio entre la supervivencia y la empatía. Guardaba mantas extra cerca de la chimenea, por si acaso. ¿Te ha llegado al corazón esta historia de un hombre y de lobos reunidos? Haznos saber en los comentarios. ¿Alguna vez has sido testigo de un vínculo entre un ser humano y una criatura salvaje que haya desafiado tus suposiciones? Comparte tus experiencias. Nos encantaría escucharlas. Y no olvides darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal Patas de Esperanza, con videos nuevos todos los días, y dejarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. La bondad puede provocar milagros donde menos los esperamos.